Mi nombre es Vanessa Moya y este video tratará sobre el laboratorio cinética enzimática. Pero para empezar, ¿qué son las enzimas? Pues estas son catalizadores proteicos que aceleran la velocidad de reacciones metabólicas tanto a nivel celular como fuera de ellas, sin ellas sufrir cambios en su estructura y función. En el laboratorio se utilizó buffer fosfato a diferentes pHs en 5 tubos. El buffer fosfato es una solución utilizada para mantener estable el valor de pH de otra solución y existe de forma habitual en el organismo. Ante un ácido o base son capaces de reaccionar oponiendo la parte del componente, ya sea básica o ácido, y este buffer está compuesto por cloruro sódico, fosfato sódico, fosfato de potasio y cloruro de potasio. Cabe destacar que la mayoría de soluciones buffer deben de controlarse factores como el tiempo, luz, humedad y temperatura para mantener esas soluciones en óptimas condiciones. El buffer fosfato tiene que estar en un pH de 6.8 a 7.4 aproximadamente. El valor puede cambiar para considerarse que se encuentra en un pH óptimo. La clasificación de los pHs, el pH 5.4 se clasifica como ácido, el pH 6 también como ácido, el pH 6.8 se clasifica como ligeramente ácido, el pH de 7.4 se clasifica como ligeramente alcalino y el pH que es de 8 se clasifica como básico. En la práctica se utilizó también almidón al 2%. Ese carbohidrato dietético más importante en los cereales, papas, legumbres y otros vegetales. Químicamente es un polisacárido constituido como un homopolímero de glucosa que forma una cadena alfa-glucosídica llamada glucosano o glucano. Los constituyentes principales de este son la amilosa, que varía del 13 al 20%, y la amilopectina, que varía del 80 al 87%, con cadenas ramificadas de enlaces alfa. Esta concentración al 2% quiere decir que el soluto, o sea, el almidón, se encuentra a un 2% en una disolución total. Este almidón es el sustrato al que queremos catalizar. La saliva en esta práctica es la enzima que utilizaremos para catalizar la reacción. La saliva es el producto secretado de las glándulas parótidas, submandibular, sublinguales y bucales, distribuidas en toda la boca. La secreción diaria normal de saliva oscila entre 800 y 1500 mililitros, con un promedio aproximado de 1000 mililitros por día. Está compuesta por dos tipos de secreciones. La secreción serosa, que contiene paptilina, o alfa-amilasa, que es la enzima para dirigir alimentos, y la secreción mucosa, que contiene mucina, encargada de proteger y lubricar la superficie. La secreción de la saliva está regulada por señales nerviosas parasimpáticas procedentes de los núcleos salivares superior e inferior del tronco del encéfalo. Se excitan con estímulos gustativos como los estímulos táctiles procedentes de la boca, lengua o laringe. También la saliva puede ser producida por reflejos procedentes del estómago y la parte alta del intestino cuando se degluten alimentos ya sea irritantes o cuando se sienten náuseas. En condiciones basales y de vigilia, cada minuto se secretan aproximadamente 0.5 mililitros de saliva, casi toda ella de tipo mucoso. Sin embargo, durante el sueño la secreción resulta baja la secreción de saliva. Entre las funciones de la saliva están
lubricar y mantener húmeda la cavidad bucal, mucosas y dientes, ayudando a la correcta fonación y deglución de los alimentos. También modula selectivamente la adhesión de microorganismos a las superficies de los tejidos orales, lo que contribuye al control de la colonización de bacterias y hongos. También tiene una función importante en lo que es la digestión, ya que ayuda a la formación del bolo alimenticio por la acción de las enzimas que presenta. Asimismo, facilita la deglución. La amilasa es una enzima hidrolasa. Su función es que cataliza la hidrólisis de enlaces alfa-glucosídicos de los polisacáridos tales como el almidón y el glucógeno, liberando así glucosa y maltosa. Cabe destacar que la saliva contiene amilasa, que hidroliza el almidón para formar maltosa y dextrina. La amilasa realiza su actividad adecuadamente cuando la temperatura y el pH son óptimos para realizar la reacción. En la práctica también se utilizó cloruro de sodio al 0.9%. Esta concentración significa que el soluto, o sea, el cloruro de sodio, se encuentra en un 0.9% de la disolución total. Este se utilizó para diluir la saliva. En presencia de cloruro de sodio, la actividad enzimática de la amilasa aumenta. Al agregar cloruro de sodio, los aniones de cloruro se unen al sitio activo, aumentando así la actividad enzimática, es decir, el cloro actúa como cofactor de la enzima. En la práctica se colocaron tubos a baño María a una temperatura de 38 grados centígrados durante 5 minutos. Se utilizó a 38 grados centígrados para asociarse a temperaturas fisiológicas, es decir, también esa temperatura funciona como una temperatura óptima. También se utilizó yoduro de potasio o Lugol. Este método se utiliza para poder identificar polisacáridos. El Lugol originalmente tiene un color amarillo transparente. Este se utiliza en la práctica para poder identificar al almidón, ya que al poner al almidón en contacto con unas gotas de Lugol se tornará un color azul violeta. En esta práctica, cuando la coloración azul va desapareciendo en los tubos, o sea, se va viendo una decoloración, significa que el almidón se está hidrolizando. Y cuando hay se evidencia una decoloración máxima en los tubos, significa que el almidón se ha hidrolizado completamente. Y porque ocurrió una actividad enzimática por la adición de la amilasa. En la práctica se nos solicitó que en valores del 1 al 5, siendo el 5 la mayor decoloración, anotar la intensidad del color azul vista en los tubos, según nuestro criterio, y así completar el siguiente cuadro. Como se usaron 5 tubos, a estos 5 tubos cabe destacar que todos fueron expuestos a la misma temperatura, 38 grados centígrados, por 5 minutos, en baño María. Pero la variante acá es que cada tubo tiene diferentes pH, diferentes buffer fosfato. Por ejemplo, el tubo 1 tiene un se le colocó un pH de 5.4, el tubo 2 un pH de 6, el tubo 3 un pH de 6.8, el tubo 4 un pH de 7.4 y el tubo 5 un pH de 8. Con respecto a esto, tanto la temperatura siempre es igual, pero como la variante es el pH, entonces se va a notar la intensidad de color diferente en todos los tubos. Podemos acá ver una foto de cómo el tubo, su intensidad siempre se nota azul, que esto es por el Lugol, porque el Lugol todavía acá sigue detectando la presencia de almidón. En cambio, en este último tubo, en todos los tubos se va viendo cómo se va decolorando, pero en el último tubo, con el pH de 8,
Acá hay una decoloración total, ya no hay presencia de almidón, acá ya se realizó la reacción, ya hubo actividad enzimática y se hizo la hidrólisis del almidón. Acá podemos ver ya la gráfica con los valores. Vemos la velocidad de reacción la vamos a ver como la intensidad del color que presentaron los tubos. El primer tubo con pH de 5.4 tiene una velocidad de reacción de 1, porque todavía la intensidad de color todavía la tenía presente. En el tubo 2, con el pH de 6, su velocidad de reacción es de 2. El tubo 3 con pH de 6.8, su velocidad de reacción es de 3. El tubo con pH de 7.4, su velocidad de reacción es de 4. Y el último tubo con pH de 8 tiene velocidad de reacción de 5, que demuestra que hay decoloración total. También, suponiendo que los tubos fueran preparados de la misma manera, pero antes de colocarle el Lugol, se colocaran cada tubo a diferentes temperaturas por 5 minutos, ¿qué cambios de color en relación a la velocidad de reacción esperaríamos? Pues acá los cambios van a ser muy diferentes que en los otros tubos, dado que siempre van a haber diferentes pH en cada tubo, pero aquí va a afectar más la temperatura en los tubos, porque debemos de entender que si al aumentar la temperatura se va a acelerar la reacción y a bajar la temperatura la reacción va a ser más lenta, va a costar que se haga la reacción. Pero cabe destacar de que si nosotros aumentamos mucho la temperatura, o sea, llegamos a temperaturas extremadamente altas, podemos causar de que la enzima pierda su forma, o sea, se desnaturalice y deje de trabajar y cumplir su función, es decir, pierde su actividad biológica. Acá vemos el gráfico con la velocidad de reacción que tuvieron cada uno de los tubos. Como les mencioné, acá lo que más influyó fue que cada tubo se colocó a diferentes temperaturas. Entonces, el tubo con un pH de 5.4 a una temperatura de 4 grados centígrados tiene una intensidad de color de 2, una velocidad de reacción de 2. El tubo con pH 6 que se colocó a una temperatura ambiente, que investigando encontré que la temperatura ambiente puede variar, pero según en lugares cálidos está aproximadamente a 25 grados centígrados. Su velocidad de reacción fue de 3. El tubo con pH de 6.8 a 38 grados centígrados, su velocidad de reacción fue de 4. El tubo con pH de 7.4 a 38 grados centígrados, su velocidad de reacción fue de 5, que fue la que reaccionó más, favoreció lo que es el pH y la temperatura para que se pudiera decolorar más. Esos dos tubos quedarían igual que en la foto pasada que mostré, esos dos porque tienen el mismo pH y la misma temperatura. En este caso, el último tubo con pH de 8 fue expuesto a una temperatura de 100 grados centígrados. Aunque está a una temperatura alta, sobrepasó y quedó siempre, la enzima se dañó, ya no pudo hacer correctamente su actividad biológica y siempre se va a mostrar colorado, o sea, con un azul potente porque no pudo hidrolizar el almidón. Bueno, para entender un poco mejor lo que vimos anteriormente sobre lo que pasó con los tubos, vamos a definir qué es temperatura óptima. Pues la temperatura a la cual se observa la máxima actividad enzimática se denomina temperatura óptima. Y el pH óptimo, podemos decir de que por su característica las enzimas, muchas de las enzimas por el pH de donde se encuentran, pueden cambiar de un estado
ionizado, o sea, con carga, a uno no ionizado, sin carga, afectando así la actividad biológica de las enzimas. Además, cada enzima posee un pH característico donde puede realizar su función. Esto quiere decir pH óptimo. Cualquier variación del mismo puede afectar la acción enzimática y así afectar la velocidad de reacción que se presente, por ejemplo, acá en los tubos. En conclusión, la actividad enzimática en esta práctica se vio afectada por factores de que se le colocaron diferentes pH, diferentes buffer fosfato y los tubos se expusieron a diferentes temperaturas. Dado que sabemos de que la temperatura influye mucho en la actividad enzimática, así como el pH. Y las enzimas funcionan mejor dentro de rangos de temperatura y pH específicos, o sea, óptimos. Y a bajas condiciones que no son óptimas, una enzima no puede realizar correctamente su función, o sea, su acción enzimática.